Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean muy pero muy bienvenidos en esta hora de la noche de hoy jueves a este espacio Tiempo del Porvenir. Recuerda que estamos haciendo un estudio sistemático del libro de Apocalipsis y estamos en el marco de un paréntesis que hay entre el capítulo 12 y el capítulo 16. Es decir, ha sonado la séptima trompeta y hay un paréntesis, un estado de tiempo de quietud, un estado de tiempo donde pareciera que no interviene ninguno de los juicios de Dios. Sin embargo, ese paréntesis está en el marco del capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 de Apocalipsis. Así que estamos en un tiempo de paréntesis y ya en el capítulo 16 inician de nuevo los juicios de Dios con las copas de la ira. Así que entonces, estando en el capítulo 13, estamos dentro de ese marco de un paréntesis donde ha sonado la séptima trompeta, ha venido sus juicios a través de la séptima trompeta, y a partir del capítulo 12 hay un espacio de quietud, un espacio de intervalo, por decirlo de alguna manera, entre la séptima trompeta y la primera copa de la ira que está en el capítulo 16. Así que recordemos, capítulo 12, 13, 14 y 15 son ese intervalo que se da entre la séptima trompeta y la primera copa de la ira que empezará a derramarse allá en el capítulo 16. Así que, estando aquí en el capítulo 13, pues estamos dentro de ese paréntesis. Leamos el capítulo 13 de Apocalipsis y leámoslo a partir del versículo 1 hasta el versículo 10. Es decir, recordemos que el capítulo 13 nos habla de dos bestias que se dan allí, y la primera se habla de la que sube del mar. Esa bestia que sube del mar está entre el versículo 1 al versículo 10 del capítulo 13 y no es otra cosa más que el anticristo. Ya lo hemos visto algunas características. Y hay una segunda bestia que dice que sube de la tierra y está entre el capítulo 13, en el versículo 11 al versículo 18. Más adelante le voy a decir de quién se trata esta segunda bestia. Sin embargo, miremos para recordar lo que hablan estos primeros 10 capítulos del versículo 13 acerca de esta primera bestia que sube del mar, que no es otra cosa más que el anticristo, y de algunas características que el mismo apóstol Juan nos da aquí en estos primeros versículos. Leámoslo, por favor. Capítulo 13 de Apocalipsis. Miremos el versículo 1. Recordemos una vez más que estos eventos se están dando dentro de un preámbulo, o de más bien de un intervalo entre la séptima trompeta y la primera copa de la ira. Es decir, lo que es capítulo 12, 13, 14 y 15 son un intervalo, una especie de paréntesis que hay ahí entre la séptima trompeta y la primera copa de la ira que comienza en el capítulo 16, para tener en cuenta ese detalle, para ponernos en contexto en dónde estamos. Es decir, recuerde que de todas maneras estamos en las cosas que han de ser después de estas, de las que vio el apóstol Juan, que del metatauta que se le manda a escribir allá en el capítulo 1, versículo 19. Bien, retomemos, capítulo 13, versículo 1 al 10, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están o estaban escritos en el libro de la vida
y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces lo primero que vamos a encontrar aquí es que es la blasfemia contra Dios de la bestia. La bestia blasfema contra Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Así que estas desafiantes blasfemias de la bestia pues son dirigidas principalmente contra Dios y contra su nombre. Pero también pronuncia palabras injuriosas, es decir, de blasfemia contra su tabernáculo y también contra los que moran en el cielo, nos dicen aquí esos primeros versículos. Así que en definitiva, pues su odio es contra Dios y contra todos aquellos que están de su parte, tanto en la tierra como en el cielo. Note eso, tanto los que están en la tierra como en el cielo son su objetivo. Notemos también que blasfemará contra el tabernáculo de Dios, es decir, la morada de Dios, en la que se encontraba con su pueblo en esta tierra. Por esta razón, el tabernáculo fue conocido en el Antiguo Testamento como el tabernáculo de reunión. Recordémoslo por allá en el libro del Éxodo, capítulo 33, donde se nos dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Así que por otro lado también dice de lo siguiente: y de los que moran en el cielo. Puede referirse a hombres redimidos que ya están en el cielo alabando al Señor y dando testimonio de su gracia, pero también puede referirse a los ángeles que sirven a Dios y que, encabezados por Miguel, causaron, recuerde, la expulsión de Satanás del cielo. Recordémoslo, capítulo 12, versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, en todo caso, no hay duda de que lo que mueve a la bestia definitivamente es la misma envidia contra Dios. ¡Qué tremenda la envidia! La envidia contra Dios es lo que está moviendo a la bestia a levantarse en blasfemias contra Dios, contra los que están en el cielo y contra su tabernáculo. Así que tanto la bestia como el dragón, es decir, el anticristo, que es la bestia, y el dragón, que es el mismo Satanás, pues tienen envidia de Dios, y por esta causa es que profieren palabras injuriosas, palabras de blasfemia contra él. En el fondo definitivamente de su ser, lo que realmente ambiciona es llegar a sentarse en el templo de Dios como Dios, ocupando el lugar de Dios. Ese es su principal objetivo, esa es la principal meta de Satanás, del dragón. Definitivamente usurpar el trono de Dios, sentarse en el trono de Dios, tomar el lugar de Dios. Y esto es lo que la bestia hará, precisamente cuando llegue al apogeo de su carrera. Dice segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, segunda Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que llegará el día en que la bestia, llegará el día en que el anticristo definitivamente logrará su objetivo, sentarse en el trono de Dios como Dios y hacer que toda la humanidad adoren a su compadre, es decir, a Satanás. Entonces lo primero que vemos acá es que la bestia, es decir, que hay una blasfemia abierta contra Dios, contra el tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Pero también podemos encontrar aquí que la bestia hace guerra contra los santos y los vence. Es decir, en esto vemos una vez más la relación que existe
entre el cuerno pequeño del que nos habló el profeta Daniel y la bestia de Apocalipsis. No hay duda de que se trata definitivamente del mismo personaje, se trata de la misma persona. Veámoslo aquí en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 21. ¿Por qué? Hay una casualidad, no casualidad, sino hay un símil allí o algo parecido, que el cuerno pequeño hace lo mismo que hace la bestia en el Apocalipsis, es decir, lucha contra los ángeles, contra los santos de Dios, pelea contra los santos de Dios y los vence. Daniel 7:21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Sí nota que es lo mismo que nos está diciendo aquí Apocalipsis? Que hace guerra contra los santos de Dios y los vence. Es decir, no es casualidad que lo que está hablando Daniel es lo mismo que está hablando Juan en Apocalipsis. Pero en todo caso, debemos notar también que la bestia nada podría hacer contra los creyentes si no le fuere permitido. Es decir, podrá pelear contra los santos, podrá vencerlos. Aún en el periodo terrible de la gran tribulación lo va a hacer, cuando Satanás estará especialmente activo sobre este mundo, al 100, y todavía estará bajo el control soberano de Dios. Es decir, Satanás no va a obrar por su propia cuenta, estará controlado por Dios mismo, es decir, y en un periodo de tiempo limitado, los últimos 3 años y medio, cuando se le dará libertad para que definitivamente tome el control. Pero Dios, sin embargo, siempre tendrá control de todas las situaciones y se le permitirá. Por eso dice allá en Apocalipsis, en el texto que acabamos de leer, que se le dio autoridad. Dice por allá en el versículo 7, en la parte B, dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Es decir, a la bestia se le dio autoridad, pero es una autoridad limitada. Es una autoridad por un corto periodo de tiempo, aproximadamente los 3 últimos años y medio, el periodo conocido como la Gran Tribulación. Así que en esa autoridad que se le da a la bestia, puede ella hacer guerra contra los santos y vencerlos. Definitivamente, lo puede hacer. Entonces, lo que vemos aquí es que en cuanto al asunto de que la bestia haga guerra contra los santos, vemos que se trata de la continuación de la obra del dragón, es decir, del mismo Satanás, quien también hizo, según allá en Apocalipsis 12:17, dice que también hizo guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Quién es la descendencia de la mujer? ¿Quién es la mujer? Israel. Es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Dónde encontramos eso? Unos versículos más adelante, en el versículo 17 de Apocalipsis 12, versículo 17. Así que cuando esto suceda, cuando todos estos eventos se den, pues la iglesia haya sido arrebatada al cielo. Ya la iglesia no tiene parte en esta guerra que va a hacer la bestia contra los santos y los va a vencer. Ya la iglesia no, porque la iglesia ya ha sido arrebatada y la iglesia estará en el cielo. Aquí se trata de personas que se van a convertir durante el periodo de la gran tribulación. Y llama la atención también que la bestia no solo hará guerra contra los santos, sino que llama la atención que dice que los vencerá. Pero ¿cómo es que los vencerá? Es la pregunta. ¿En qué consistirá su victoria? Sería la pregunta que nos podríamos hacer en esta noche. ¿Cómo los va a vencer? ¿Cómo va a vencer a los santos de Dios la misma bestia cuando haga guerra contra ellos? Pues todo parece indicar que los matará. Es decir, tal como hizo con los 2 fieles testigos allá en el capítulo 11. Lo va a hacer igual, les va a quitar la vida. Es decir, dice en el capítulo 11, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hablando aquí de los 2 testigos. Y muy seguramente la victoria, el triunfo que tendrá la bestia sobre los santos de Dios allá en la gran tribulación será que también los matará, los vencerá y los matará. Hago una claridad. Triunfará sobre ellos físicamente triunfará sobre ellos, pero no espiritualmente. Hay que hacer esa claridad.
no espiritualmente. Esto nos lleva a considerar aquí que el testimonio de los creyentes en ese tiempo de la gran tribulación, ese testimonio será sellado con su propia vida. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Aquí nosotros lo más extremo que hacemos es madrugar a orar. Pero los que se van a convertir durante el periodo de la gran tribulación, a ellos les va a costar la vida. El testimonio de Cristo va a ser sellado con sangre, va a ser sellado con su propia vida. Qué tremendo lo que les espera a aquellos que se vayan a convertir en ese periodo. Es verdad que a los creyentes pues no nos gusta pensar que el arrebatamiento de la iglesia, o mejor, nos gusta pensar, más bien, pongámoslo desde esa punta, desde esa orilla, a nosotros nos gusta pensar que el arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar antes de la tribulación. Todos nos casamos con ese pensamiento, la mayoría de cristianos, de creyentes, que el arrebatamiento tendrá lugar antes de la gran tribulación. Y nos gusta casarnos con ese pensamiento, y muy bien. Y que por lo tanto nada de esto, de lo que va a suceder con aquellos santos que van a ser vencidos, nada de eso tendrá que ver con nosotros. ¿Sí me hago entender? Pero si por alguna razón, óigame bien, pero si por alguna razón no fuese así, si no fuera así, como nosotros bien hemos pensado, como nosotros la mayoría de los cristianos en el mundo tenemos la esperanza y tenemos la convicción de que el arrebatamiento se dará antes de la gran tribulación. La iglesia no tendrá que pasar por la gran tribulación. Amén por eso, y nos casamos con ese pensamiento y nos alegramos por eso. Pero si por alguna razón no llegara a ser así, óigame bien, debemos hacernos una pregunta, y una pregunta urgente: si la iglesia de Cristo del siglo XXI realmente está lista para atravesar un periodo de sufrimiento y prueba de esa magnitud. ¿Estaríamos verdaderamente listos por si alguna razón fuera, si no se diera el arrebatamiento antes de la gran tribulación? La pregunta que cabe para nosotros es esa: ¿estaremos realmente preparados para una clase de sufrimiento tal como lo irán a sufrir los convertidos durante el periodo de la gran tribulación? ¿La iglesia del Señor en este tiempo estaría lista y preparada para un acontecimiento así? Sería la pregunta. Bueno, pues lo cierto es que muchos creyentes en el mundo, o diferentes partes del mundo, ya están pagando ese precio. Ya hay muchos cristianos perseguidos en el oriente, en los países musulmanes. Ya están pagando un precio allí y lo pagan con gozo. Pero no parece, óigame bien, no parece que la iglesia citadina, que la iglesia que está en nuestras ciudades, que la iglesia que está pasando por un periodo de libertad espiritual, de libertad religiosa, de la comodidad de la ciudad, pareciera que la iglesia que está en ese estado no está preparada para esa misma situación. Estamos muy acomodados, y yo pensaría que el pueblo de Dios hoy no estamos preparados si nos llegase a tocar pasar una situación de esas. En este sentido, recordemos la experiencia de un misionero norteamericano que quedó desconcertado cuando escuchó el vibrante testimonio de un cristiano iraní. Ese cristiano iraní le dijo a este misionero las siguientes palabras: para un creyente aquí en Irán, es una vergüenza morir por causas naturales. Qué tremendo eso. Pero ahora bien, ¿por qué permite Dios que sus santos sufran y sean vencidos? Sería la otra pregunta. ¿Por qué lo permite el Señor? Bueno, en primer lugar, no debe sorprendernos que los creyentes seamos perseguidos. El Señor Jesucristo ya lo advirtió. Él nos lo advirtió y debemos estar preparados para ello, porque Él dijo allá en Juan 15:20, dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. ¿Sí nota? Entonces no nos debe sorprender que un cristiano esté pasando por situaciones de persecución. En segundo lugar, esto proporciona una última oportunidad para muchos, para conocer el Evangelio de Jesucristo. De esto también habló el Señor Jesucristo. Allá cuando en Marcos 13:9 dijo lo siguiente: os entregarán a los concilios
y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Es decir, el testimonio del creyente sufriente, el testimonio del creyente que sufre la persecución, ese testimonio hará que muchos inconversos crean. Así que vea qué interesante es entender que la iglesia debería estar lista, preparada para momentos de persecución, para momentos de apretón. Pero la pregunta nuevamente cabe aquí, ¿será que la iglesia citadina, la iglesia de la ciudad, donde hay libertad de culto, donde hay libertad religiosa, donde hay comodidad, donde no hay obstrucción al evangelio, ¿será que verdaderamente esa clase de iglesia está lista y preparada para un momento de persecución si se llegara a dar? La dejo ahí de tarea. Así que lo que también vemos aquí es que la bestia alcanza autoridad sobre las naciones. Dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso nos dice en la parte B del versículo 7 del capítulo 13 de Apocalipsis. Así que en medio de la tribulación y como consecuencia de la campaña de desprestigio contra Dios y su guerra contra los creyentes, la bestia llegará a conseguir un dominio de alcance mundial. La bestia se erigirá definitivamente como un todopoderoso gobernante mundial. Va a captar la atención de todo el mundo. Todo el mundo va a quedar boquiabierto al ver este falso gobernante que traerá una falsa paz, una falsa justicia social para todos, igualdad para todos. Es decir, el mundo que todos los ciudadanos o las naciones están esperando al día de hoy. Hoy este mundo está en caos y tendrá que entrar en caos, en más caos, sencillamente para que aparezca este gobernante mentiroso y empiece a hablar de paz y empiece a hablar de justicia social, para que todo el mundo mire, centre su mirada en él y diga: por fin, oiga, por fin nos ganamos una, por fin llegó ahora sí alguien que trae la paz y mundial. Es decir, este personaje se le da autoridad para que capte la atención de todo el mundo. Todo pueblo, lengua, tribu y nación, dice que se le da autoridad para captar su atención, para que gobierne sobre ellos. Es decir, va a ser un gobierno mundial. Imagínense entonces ese evento. Así que de ese modo pues logrará unificar la política mundial, la economía mundial, la justicia social mundial para todos, la paz mundial, y hacer creer a los hombres que pueden conseguir solucionar sus problemas, sus graves conflictos que han venido abrazando a los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, este va a venir prácticamente a solucionar todos los problemas ahora sí. Pero como nuestro texto nos enfatiza aquí, esta autoridad y este dominio mayor que se le está dando, le será dada por Dios. Dice, toda autoridad, se le dio autoridad, o sea, dice el texto claramente, dice, se le dio autoridad. Es decir, es una autoridad que se le da, no es que la tiene. Esta autoridad y este dominio mayor le será dada entonces por Dios. De este modo la bestia, pues, usurpará el reino, que definitivamente le pertenece y le corresponde solamente a nuestro Señor Jesucristo. Mire que va a lograr sentarse en el templo de Dios como Dios dice, pero cuando toma el lugar de Dios, no solamente su poder va a ser religioso, que se sentará en el trono de Dios como Dios, hablando de la parte religiosa en el mundo, sino que además también tendrá poder político y tendrá poder económico y poder social sobre toda la humanidad. Es decir, todos los pilares de la raza humana van a ser gobernados por este personaje, pero bajo la autoridad que Dios mismo le va a delegar. Y vendrá a usurpar el trono de Cristo, es decir, usurpará lo que corresponde legítimamente a nuestro Señor Jesucristo. Recordémoslo o miremoslo allá en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Mira lo que dice Juan: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio
ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que a quien le pertenece legítimamente todo el reino de este mundo, al mismo Señor Jesucristo, porque dice definitivamente a aquel que hizo toda esta creación, le pertenece a Él por derecho legal, legítimamente. Todo le pertenece a Cristo. Por ahí hay un texto que dice que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Todo es de Él, todo le pertenece. Y se acuerdan por allá Satanás, por allá en la tentación de Jesús, que se le dio una autoridad y sin embargo vino con esa autoridad a decirle al mismo Señor Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Qué tremendo. Pero llegará un día en que el Señor definitivamente tomará el control absoluto de todo su reino y habrá en esta tierra un solo gobierno teocrático, un solo gobierno, no democrático, teocrático, es decir, el gobierno de Dios que reinará sobre todo el mundo, el único, y se conoce como el periodo del milenio, donde el Señor tomará de una vez el control de todo el mundo. Pero mientras tanto, la bestia, que es el anticristo, y la otra bestia, que todavía no les he dicho cuál es, que está en el versículo 11, a partir del versículo 11 hasta el 18 del capítulo 13, esos dos personajes van a ser echados al lago de fuego cuando termine la gran tribulación, van a ser echados allá de una vez y para siempre, y Satanás será echado al abismo por 1000 años. Y después de 1000 años será suelto para volver allá al lago de fuego, es decir, para irse allá donde están sus otros dos compadres. Y se completará el triunvirato satánico, todos los tres allá en el lago de fuego. Y Cristo reinará una vez y para siempre. Aleluya, gloria a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda esperanza la que hay ahí, hermano querido! Así que aquí será un gobierno, o será mejor dicho, el último reino antidios, o el último reino anticristo que se conocerá o que se moverá en este mundo antes de que Cristo venga y tome todo su gobierno. ¿Quién será ese último gobierno? El anticristo. Ahora, la bestia, el anticristo, es adorada. Mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 13. Dice, y la adoraron. Y la adoraron algunos, no, dice todos. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres... hay una claridad. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que el gobierno mundial de la bestia logrará crear tal grado de entusiasmo entre las personas que se rendirán ante ella en adoración. ¡Qué tremendo! Bueno, no todos. Porque dice que no todos. ¿Por qué? Porque no son todos. Porque los que están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, ellos no le adorarán. Es decir, los creyentes, los que se van a convertir durante ese periodo de la gran tribulación, ellos no la habrán querido adorar a la bestia. Porque solamente ellos habrán creído en Dios allí en ese momento de la gran tribulación. Ahora, finalmente podríamos decir que no hay más opciones, o no hay más opciones. ¿Por qué? O adoramos a Dios o adoramos a Satanás, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. O creemos a la verdad o seremos engañados, seducidos a la mentira. No hay término medio. Es decir, el que no adora a Dios, al Dios verdadero, entonces está listo para adorar dioses falsos, porque no hay sino un solo Dios verdadero. No hay sino unos, es más, ni siquiera podríamos decir que hay un solo Dios verdadero. Hay un único Dios verdadero. No es un solo Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en la oración de Juan, el capítulo 17, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único, no dijo a un Dios, dijo al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué? Porque si dice que a un Dios verdadero nos da la opción de que hay más dioses y podríamos escoger entre esos dioses, pero no hay más dioses, hay un único Dios. Lo demás son dioses falsos, o mejor, no son ni siquiera dioses, son réplicas falsas de dioses humanos inventados por seres humanos. Así que no hay terreno intermedio, no lo hay. Los que rechazan la verdad, solo les quedará la opción de abrazar la mentira. El que rechaza a Cristo
pues definitivamente es anticristo. Y no tendremos que esperar hasta ese momento de la gran tribulación, o los que tendrán que esperarla para que aparezca el anticristo. Todo aquel que rechaza a Cristo es anticristo, así de sencillo es. No hay término medio. El Señor dijo: el que conmigo no amontona desparrama, y el que conmigo no es contra mí es. No hay término medio, no hay grises. O es blanco o es negro, o es frío o es caliente. Esto es para tomarlo en serio, mi amado, mi querido amigo. O somos o no somos, somos de Dios o somos del diablo, pero de algún lado tendremos que ser. Y el que no adora a Dios, pues está adorando a Satanás. Así de sencillo es. Póngale el nombre que usted quiera, pero no hay, esa es la gran verdad. Así que mire, dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Más claro no puede ser. Más claro no puede ser. No hay limbos, no hay términos medios, hermano querido. Alguien hizo una pregunta por ahí hoy que la escuché: ¿y será que después de muerto hay una segunda oportunidad de salvación? No. Rotundo no. Mientras haya vida y esperanza, mi querido. Ya después de muerto, las narices muertas no huelen flores, mi querido. Es mientras haya vida que hay esperanza. Así que la bestia será tan persuasiva que conseguirá la admiración del mundo. ¿Cómo la ve? Solo los creyentes de aquella época serán guardados, y por supuesto los de hoy también, solo los creyentes serán guardados de la seducción engañosa de la bestia. Y se negarán rotundamente a rendirle adoración, lo que sin duda pues despertará su ira contra ellos. ¿Sí nota? Notemos que los creyentes son descritos aquí en Apocalipsis 13:8 como los que están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Así que la vida del creyente le viene del Cordero que fue inmolado. No hay otro medio. ¿De dónde viene la vida del creyente? De la vida del Cordero, de la muerte del Cordero que fue inmolado. De ahí viene la vida. Cristo murió para que usted y yo tengamos vida. Es lo que destaca aquí definitivamente el propósito eterno de Dios de salvar a toda la humanidad. Y dice que desde el principio del mundo. Así que el apóstol Pedro lo expresó muy bien. Él nos lo dejó muy plasmado claramente, con toda claridad. En Primera de Pedro, el apóstol lo escribió lo siguiente en Primera de Pedro 1, versículo 18. Espero que esté tomando nota de los textos para que después los coteje. Primera de Pedro 1, 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Sí nota? El apóstol Pedro ya nos está diciendo que el Señor desde el principio del mundo ya ha determinado tu salvación y mi salvación. Ahora, aquí hay una exhortación a oír en este capítulo 13, en el versículo 9. Dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Es lo mismo que se le dijo a las iglesias de allá de Apocalipsis en el capítulo 3. El hecho de que el deseo de Dios desde la eternidad ha sido siempre salvar a los seres humanos, y que para tal fin haya preparado un sacrificio perfecto que fue impuesto sobre su Hijo, no anula, óigame bien, no anula la responsabilidad del ser humano, que debe prestar toda la atención a lo que Dios le está diciendo. Por eso dice: si alguno tiene oído, oiga. Y tiene que tomar una decisión al respecto, consciente y responsable de su destino eterno. El destino eterno está en juego.
Es decir, uno no se hace evangélico para ser buena persona. Algunos dicen, es que como ese era un borrachino, que se vuelva evangélico para que deje de tomar y se vuelva buena gente. No, mi querido, uno no se hace evangélico para volverse bueno. Uno se hace evangélico porque hay un destino eterno que está en juego, mi querido. Todo el mundo en esta tierra quiere echar para el cielo. Cuando se mueren quieren ir para arriba. Pero ¿saben? Que el Señor es tan justo que Él no va a mandar a nadie al cielo de los que no quisieron, de los que lo rechazaron aquí en la tierra. Dios es tan justo que no va a mandar a nadie donde no quiere estar, ni con con quien no quiere estar. Si Cristo es rechazado aquí en la tierra, no espere menos, hermano, después de que se muera. No espere menos. El Señor no lo va a llevar allá para que esté con quien usted no quiso estar aquí en la tierra. Eso sería incoherente. Eso es solo cuestión de lógica, mi amado. Así que la frase usada aquí, si alguno tiene oído, oiga, fue empleada también en repetidas ocasiones por el mismo Señor Jesucristo en los evangelios. Y en este contexto constituye un llamamiento a oír con miras de obedecer y ser fieles, aún en medio de las dificultades de la gran tribulación. El Señor está hablando que toca ser consciente, ser sensible a su llamado. Y es un llamado a resistir en la fe y a no ceder ante el opresor. A pesar de las circunstancias, el Señor nos invita a que debemos persistir en esta carrera de la fe. Pero no solo los creyentes deben oír, como dije hace un momento. No solo los creyentes, no solamente si alguno tiene oído para oír, oiga. Esta frase no encierra solamente al pueblo de Dios, sino que está encerrando también a los incrédulos. Si alguno tiene, como lo mismo que dijo por allá en Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel, y por allá también en Mateo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La invitación es abierta, no solamente para el reducido pueblo de Dios, sino abierta para todos, aún incluye también a los incrédulos. Ellos también son responsables y serán responsables de sus actitudes y de hechos también. No hay ningún ser humano, ningún mortal escapará a los juicios de Dios. Ninguno. Nadie escapará. Toda la raza humana un día tendremos que comparecer ante el Señor. Dice que seremos juzgados según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No hay escapatoria. Y así el ser humano, hermano, quiera desvirtuar, desmentir, cuestionar todas estas verdades, hermano, no es problema de Dios, es problema del ser humano si lo cree o no. A mi trabajo es solamente decírselo, y el trabajo suyo es creerlo o rechazarlo, usted toma la decisión. Así que en Apocalipsis, en el mismo versículo 10, dice Apocalipsis 13:10, dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que la primera parte de este versículo nos habla de la justa retribución que Dios finalmente dará a cada persona según sus funciones y sus obras. Hay una ley de retribución. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Así que los creyentes pueden ser llevados en cautividad o ser muertos a espada inclusive, y deben estar preparados inclusive para esas formas de persecución si se llegaran a dar, como lo dijimos anteriormente. Pero será una persecución aquí en el contexto de la gran tribulación que la bestia, es decir, el anticristo, ejercerá sobre los creyentes durante ese periodo de la gran tribulación. Pero finalmente, quienes hagan esto también recibirán su justa retribución. Es decir, para ellos también habrá un castigo. Y la segunda parte de este versículo dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, es una exhortación a los santos para que dependan enteramente de la providencia de Dios, a que aprendan a depender total y absolutamente de Dios y que no traten de resolver las cosas por sus propios medios. Es una invitación. Cuando dice aquí está la paciencia, es que la palabra paciencia significa la virtud de soportar las aflicciones
pero sin desesperarse. Lo repito, paciencia, virtud de soportar las aflicciones, pero sin desesperarse. Eso es paciencia. Y la paciencia no se pide, la paciencia no se da, la paciencia se forma, la paciencia se produce. Por allá Santiago lo dice, que cuando la fe sea probada, la fe producirá paciencia. Entonces, si usted está diciendo, Señor, dame paciencia para soportar, no le pida paciencia, mi querido. La paciencia se forma, bien sea por circunstancias de la cotidianidad o bien sea inclusive por personas. Dios usa muchos medios para forjarnos la paciencia. Entonces, aquí está diciendo el Señor y está exhortando a la iglesia, bueno, en este caso aquí, pero también está exhortando allá a los que van a pasar ese periodo de la gran tribulación. Tendrán que soportar, es decir, tendrán que soportar allí la aflicción, la persecución, la opresión del anticristo, pero sin desesperarse. El apóstol Pedro mismo lo resumió muy bien cuando hablando de los creyentes, hablando de ellos. El apóstol Pablo dijo por allá en Primera de Pedro 4:19, cuando lleguen esos tiempos de opresión, de persecución, de hostilidad, el apóstol Pedro en Primera de Pedro 4:19 dijo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ay, miren lo que toca hacer. ¿Sí ven? Algún momento yo dije que nosotros somos llamados a bendecir a un mundo que nos persigue, a un mundo que nos odia, a un mundo que no nos quiere ni ver, pero somos llamados a eso, a bendecir este mundo que nos odia y nos persigue. Tenemos también el ejemplo supremo, nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol Pedro dejó plasmado en su primera carta este gran testimonio. Dijo, Primera de Pedro capítulo 2, dijo, pues para esto fuisteis llamados, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es el cristiano. Somos seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, hermano, pues aquí cuando lleguen momentos así, ¿qué tenemos que hacer? Dice que callar, que el Señor callaba, no contestaba, no respondía, no decía, venga, ¿cómo es que nos toca? No, el Señor callado, y le insultaban, los soldados romanos le injuriaban, la misma gente le decía cosas, le insultaban, y sin embargo él callado, dejaba la causa al que juzga justamente. Esto puede parecer inclusive una actitud débil, de perdedores. Parece un evangelio de pérdida. Parece el evangelio de la perdición. Parece que fuera un evangelio de derrotista, perdone la palabra que quiero usar. Parece un evangelio derrotista. Que esto es para perdedores, que nos hace débiles. Tener que poner la otra mejilla. Pues lo fácil es responder con agresividad. Cuando somos maltratados, sacar ese gigante que está ahí dentro, ese luchador, ese hombre de acero, y ponerlo allí y decir, venga, ¿cómo es que es? Yo soy manso, pero no menso. La fácil es esa. Pero saben, mis queridos, necesitamos de un poder sobrenatural, un poder sobrehumano, un poder que no sale de nosotros mismos para poner la otra mejilla cuando somos golpeados. Ay, Señor, se necesita de un poder sobrenatural, porque nuestra naturaleza humana, natural, valga la redundancia, es a la defensa, a responder también con maldición si nos maldicen, es a responder con violencia si nos violentan. Esa es nuestra naturaleza. Es la naturaleza del ser humano. Por eso necesitamos poder. Cuando el Señor dijo allá en Hechos 1:8, dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, que significa mártir. Ellos necesitaban el poder para recibir toda la hostilidad del mundo de su entonces y del de ahora, para recibir esa hostilidad sin callar, o mejor callados, sin decir nada, simplemente poniendo la otra mejilla, caminando la milla más, bendiciendo a este mundo que le odia. Eso tiene que salir del mismo Señor. Es lo que nosotros necesitamos pedir cada día urgentemente como pueblo de Dios. Porque uno escucha cosas de ese tipo. Yo soy manso pero no menso. ¿Yo por qué me voy a dejar? No, Señor.
Necesitamos de ese poder sobrenatural. Como dijo el Señor Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad se aprende, nadie nace siendo humilde, ningún ser humano. Los seres humanos somos orgullosos por naturaleza, todos los seres humanos, esto no escapa a nadie. Y la humildad hay que aprenderla. ¿Cómo se aprende? Eso viene de Dios. Eso viene de Dios, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio. Son características dadas por Dios mismo por medio de su Espíritu Santo para todos aquellos que han nacido de nuevo, que ahora tienen la naturaleza del cielo, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, la simiente de Dios. Se requiere, por eso el Señor le dijo a Nicodemo: chino, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, no hay otro medio. No hay otro medio. ¿Quieres tener la vida de Dios en ti? Tienes que nacer de la vida de Dios. Tienes que nacer del Dios, perdón, del Zoe, la vida de Dios en ti, para que puedas definitivamente evidenciar que eres de Dios, para cuando venga el momento de hostilidad puedas tener todo ese dominio propio y responder, o mejor, seguir las pisadas del mismo Jesús, como bien nos lo enseñó ahorita, nos lo enseñó el Señor a través del apóstol Pedro. Cuando le maldecían no contestaba, no respondía. Así que necesitamos de ese poder sobrehumano para poder verdaderamente aguantar el voltaje de la hostilidad que viene sobre el pueblo de Dios y esperar en el justo juicio de Dios. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En todo caso, para que este versículo contiene una palabra de gran consuelo para aquellos que sufren cualquier tipo de injusticia y especialmente para aquellos que pasarán por el periodo de la gran tribulación. Los hombres definitivamente no podrán eludir definitivamente las consecuencias de sus propios actos. No se puede. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dijo el Señor. Porque finalmente será Dios quien hará justicia en el momento oportuno. Ninguna causa quedará pendiente en el juicio del Señor. Nada quedará sin ser juzgado. Todo vendrá a juicio delante del Señor. Será un juicio completo. El mal no puede triunfar, ni Dios puede ser burlado. Es decir, eso lo dijo Gálatas capítulo 6, dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que es importante escuchar la exhortación, a oír con atención y tomar las actitudes correctas. El que tiene oído para oír, que oiga, dijo el Señor, porque cada cosa que hacemos será juzgada. Y no lo olvidemos, el castigo por el pecado será eterno. Será eterno. Algunos dicen: no, pero ya los que se murieron ya se salvaron de eso. No, porque los muertos van a ser resucitados para recibir el juicio de Dios y ser echados al lago de fuego del infierno vivos. Allá van a ser echados vivos. El Señor los va a resucitar para echarlos vivos allá. Porque como dijimos anteriormente, los muertos no huelen flores. Así que tienen que ser resucitados para que en carne propia sufran allá ese periodo del juicio eterno allá en el lago de fuego, que será para toda la eternidad. Dios no puede ser burlado, no lo olvidemos. El castigo por el pecado será eterno. También démonos cuenta aquí que cuando aquí dice que los que llevan cautivos que llevan en cautividad también serán cautivos. Ellos también serán llevados cautivos. Esto quiere decir acá que el cautiverio de estos últimos tendrá lugar en el lago que arde con fuego y azufre eternamente. Marcos 9:42 al 44 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces aquí cuando dice el Señor que los que van llevando cautivos también irán en cautividad, pues está hablando de aquellos también
que allá durante el periodo de la gran tribulación van a hostigar definitivamente, es de alguna manera llevar cautivos a todos los creyentes, pero sin embargo ellos también van a llevar cautividad. Es decir, ellos van a oprimir a los cristianos, pero ellos van a recibir una opresión mayor. Es decir, todos los agentes del anticristo recibirán una opresión, un cautiverio mayor, que será, como dijo acá en Mateo o en Marcos capítulo 9, en el lago de fuego que arde con azufre. Qué tremendo. El que lleva cautivo también irá a llevar cautividad. Por eso lo dice más claro aquí Marcos: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Qué tremendo eso allí. Bien, ya se nos ha ido el tiempo, mis queridos. Entonces, hasta aquí hemos hablado de la primera bestia. Hasta aquí hemos hablado de ella. Hay muchas cosas más que decir, pero lo vamos a dejar hasta aquí en cuanto al estudio de la primera bestia. La semana entrante, con el favor del Señor, empezaremos a estudiar las características de la segunda bestia, que están dentro del capítulo 13, versículo 11 al versículo 18. Entonces, léase todo el libro de Apocalipsis, todo el capítulo 13 de Apocalipsis. Léalo todo allí. Y en la semana entrante, Dios mediante, dentro de 8 días, empezaremos a desarrollar las características de esta segunda bestia, la que sube de la tierra. Y vamos a identificarla, a ver quién es y cuál será su función dentro de ese triunvirato de satánico que irá a estar haciendo de las suyas durante el periodo de la gran tribulación. Siempre bajo la dirección y autoridad dada por Dios mismo. Es decir, Dios tomará el control. Eso es lo bueno, que a Dios no lo va a tomar nada por sorpresa. Dios tiene el control de todos los tiempos. Dios tiene el control, las sazones. Dios tiene ya un cronograma, un programa, una programación ya estipulada que la irá cumpliendo paulatinamente de acuerdo a la fecha, de acuerdo a todos los eventos que Él ya determinó hacer. Que solamente, como en algunos casos, como dijo el Señor Jesucristo, nadie sabe el día ni la hora. Solo mi Padre, solo Él lo sabe. Nosotros lo único que podemos hacer son aproximaciones, pero entender que lo que dice la palabra del Señor es veraz. Y que si Él lo dijo, lo cumplirá. Esa es la esperanza. Sea como sea, Él ya lo dijo, hay una promesa y Él la cumplirá. Que Dios nos ayude, mis queridos. Que Dios nos ayude a estar preparados como pueblo de Dios. Que Dios nos ayude también a seguir predicando y proclamando el Evangelio. Que Dios nos ayude a procurar la santidad cada día, porque sin ella nadie verá al Señor. Que Dios nos ayude a hacer lo que corresponde, para que cuando el Señor venga, que es el próximo evento que se dará mundial, el arrebatamiento de la iglesia, nos podamos ir con Él, si es que antes no nos ha pedido nuestra vida. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta noche, bendecimos tu nombre, te damos a ti la gloria, Señor. Gracias, bendito Señor, Dios de la gloria, porque, Señor, nos permites, Señor Padre amado, Dios de la gloria, reflexionar en lo que tú ya has programado. Por eso este libro se llama Revelación Apocalipsis, es decir, que significa quitar la cubierta, quitar el velo, discurrir el velo, para que podamos ver lo que vendrá, bendito Señor, Dios de la gloria. Padre amado, hemos entendido que este libro, Señor, no es para infundir miedo ni terror. Al contrario, es el libro que nos trae esperanza, Señor de la gloria, en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo desesperanzado. Señor Dios de la gloria, como pueblo de Dios podemos entender que tenemos una esperanza gloriosa de un futuro glorioso que nos espera, bendito Señor de la gloria. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos cada día, bendito Señor de la gloria, a anhelar tu venida, porque inclusive dice que hay una corona para los que aman tu venida. Porque el que ama tu venida peca menos. El que ama tu venida, Señor Dios de la gloria, sirve mejor. El que ama tu venida perdona más. El que ama tu venida, bendito Señor Dios de la gloria, proclama el evangelio. El que ama tu venida, Señor, se guarda en santidad. El que ama tu venida. Por eso, Señor Dios de la gloria, ayúdanos como pueblo de Dios a amar tu venida, a anhelarla cada vez más. Señor, mientras predicamos, mientras oramos por el inconverso, mientras le predicamos al vecino, al familiar, al amigo, Señor, y mientras nosotros procuramos también cuidarnos en nuestra salvación con temor y temblor, bendito Señor, anhelamos tu venida.
Ven, Señor Jesús, y te damos a ti la gloria, bendito Señor, porque todos estos eventos se darán. Gracias por lo que estás haciendo, Padre amado, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en esos tiempos cuando todas estas cosas, Padre amado, lleguen a su final cumplimiento. Te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, que mi Dios me les bendiga. Gracias por su fina sintonía. Un anuncio rápidamente. Este próximo sábado, en el templo, si no hay así, si no pasa nada extraordinario, tendremos un ayuno entre 8 de la mañana a 12 del día. Es decir, allá le vamos a indicar qué es lo que de qué se va a tratar. Entonces, no, si usted puede asistir, no se lo pierda. Ayuno este próximo sábado de 8 del día a 12 del día. Y trataremos de transmitirlo para personas que no puedan ir por fuerzas mayores. Pero si usted puede ir, hermano, movilícese hasta el templo y va y ayune allí con nosotros y vamos a poner esta segunda mitad de este año en la presencia del Señor. Que Dios nos ayude. Una feliz noche, que mi Dios me les bendiga. La gracia y la misericordia del Señor esté sobre ustedes. Descansen, mis hermanos. Buena noche. Bendiciones. ¿Ya?